Grabando, estamos al aire. Eh, Seminario el viernes, yo lo subí por lo menos. ¿Con quién le tocaba? ¿Profe René? Sí, Joana, todos los quizzes el viernes. Las personas de la sección 5. Profe Jorge, puede ser que el profe Jorge todavía no haya subido su link. ¿Ya? Lo voy a recordar hoy día en todo caso. Y al profe René yo le subí el seminario 4 y 5 hoy día en la mañana, así que debería estar en la sección de clase virtual. Quiz 7, revisen la información que está en cursos para no tener que repetírsela a todas. ¿Ya? Hice ahí el análisis de todo lo que me contestaron en el último Doodle, así que seleccioné los dos horarios como más probables para poder concurrir, ¿ya? Para que lo tengan presente. Ya, chiquillos, chiquillas, partamos porque si no nos vamos a extender demasiado. Hoy día nos toca una clase para poder cerrar prácticamente casi todas las herramientas matemáticas que necesitamos. Hoy día es el cierre de las herramientas fundamentales, así que como para darles una especie de feedback al respecto, vale la pena que les mencione que nuestro curso va a tratar de caminar a una parte un poco más matemática, ¿ya? Así que la idea es que traten de ponerle un poco más de énfasis al tema de los ejercicios. Nosotros también vamos a hacerlo desde los seminarios y obviamente desde las cátedras, porque la próxima semana nos toca la clase de equilibrios mecánicos. Entonces va a ser principalmente el análisis de ejercicios y cosas por el estilo. Entonces le vamos a dar harto énfasis a la parte más matemática. ¿Ya? Así que yo sé que es una parte un poco más cruda, quizás a lo mejor requiere más tiempo incluso de trabajo, pero no pierdan de alguna manera la esperanza de que esto se va a seguir entendiendo de la misma forma. Ya el hecho de que lo hayamos visto un poco más conceptual no quiere decir que sea menos importante. En realidad nos tratamos de preparar un poquito más para poder abordar las cosas que sí son un poco más rudas y que tienen un impacto, yo me atrevería a decir incluso más práctico, no sé si más importante, en sus cursos posteriores. ¿Ya? Porque ustedes saben que en la universidad se enfatiza mucho en el tema de la cuestión algebraica, a pesar de que hoy día estamos en un mundo donde los computadores resuelven mucho mejor que un humano, pero hay que pasar por la parte un poco más, por así decirlo, media latosa, como del tratar de resolver harto ejercicio. ¿Ya? Así que para la próxima semana no estoy seguro si les parece, pero les quiero solicitar un poquito de ayuda en términos de el cómo nos vamos a enfrentar a la jornada. Acuérdense que, como ya les estoy diciendo, la idea es tratar de caminar hacia una parte un poco más matemática, no full matemática, porque obviamente física no se trata de eso. Matemática es matemática, física, voy a ponerlo así, no es por ser despectivo ni nada, pero matemática aplicada en estricto rigor no existe, porque es un lenguaje. Matemática aplicada se llama física, en muchos aspectos. ¿Ya? Así que para que lo tengan ahí más o menos en consideración. Y si no, bueno, la matemática es un tremendo descriptor. Bueno, es como un lenguaje a fin de cuentas. Bueno, entonces esa es la idea. Les pido solamente ese compromiso. Lo último que les estoy como de alguna manera solicitando, así como al cambio que viene, pero no va a ser tan terrible, no se preocupen, si está todo bien normal. Ya, ok. Vamos a cambiar entonces el formato, solamente van a poder hablar conmigo. 3, 2, 1. Adiósina a las personas que están aquí conversando para el público. Claramente, cuando me pregunta José Muñoz aquí, bueno, cuando uno camina, el roce apunta hacia adelante. Efectivamente, el roce apunta hacia adelante. El roce es el que nos hace caminar. Bueno, o avanzar, en verdad. ¿Ya? Bueno, partamos entonces con nuestra jornada. Estamos en PeerDeck, no se olviden las personas que quieran estar trabajando, no hay de qué, José. Ya, estamos 10 minutos, estamos perfectos. Ya, empiezo a compartir, chiquillos, chiquillas, mil disculpas. Desktop 1. Ok, chao con esto. Lo siento, Spotify. ¿Cómo estamos en PeerDeck? A ver, 128. Bien. Vamos al chat. Esto es lo último. Y las anotaciones un poco restringidas. Ya.
acuérdate que el roce, Diego, va hacia adelante porque con los pies tú empujas hacia atrás. Entonces el pie al empujar hacia atrás, el roce apunta en el sentido contrario al movimiento, entonces apunta hacia adelante. ¿Ya? Ya pues, chiquillos, chiquillas, partamos entonces. No le voy a poner tanta atención a Pirdec, acuérdense que ahí tenemos harto para poder compartir. Vamos a dejarlo abierto hasta el día jueves. Acuérdense también que Pirdec diseña nuestras jornadas de seminario, así que les pido por favor que lo puedan completar las personas que tienen una constancia en esta parte. Y eso, pues, ya, así que creo que estamos ok. Miren, la clase de hoy día no deja de ser... Chuta, aquí ves. Estoy en una clase en aquí. Estaba presentando otra. Lo siento. Ahora sí. Estaba en la clase de la mañana. Chat. Claro, pues Javi, si es que uno empuja una caja hacia adelante, el roce va hacia atrás. Siempre opuesto a la cantidad de movimiento. ¿Ya? No, el tema de la clase de hoy día, el tema de los gatos, chiquillos, chiquillas. Miren, yo sé que esto es un curso que está principalmente enfocado, no tiene código Vicente, Pirdec, por si acaso. Está principalmente enfocado al área como más química, más biológica, pero acuérdense que la física no deja de ser como un fundamento para poder entender muchos procesos que son químicos o biológicos, ¿ya? Entonces, la idea es primero entenderlo en lo cotidiano y después nos vamos a tirar con ejercicios que sean mucho más complejos desde el punto de vista como de su expertise, ¿ya? Así que no desesperen porque de alguna manera vamos para allá. Claro, es imposible, Seba, caminar en un suelo completamente liso porque tú necesitas de una fuerza externa para poder movilizarte, ¿ya? Mandamos de nuevo para las personas que están aquí todavía consultando de Birdec. Aquí estamos. Y ya, bueno, estamos entonces. Clase 9, hoy día, dinámica de rotaciones. Hoy día tenemos nuestro quiz, no se olviden al final de nuestra jornada, yo no los voy a poder acompañar mucho rato porque tengo una reunión posterior a esta jornada, así que va a quedar habilitado automáticamente, va a ser la primera vez que no respondo a algunas consultas entre medio, pero espero que de alguna manera no tengan tanta consulta porque el quiz de hoy día está bien, bien sencillo, ¿ya? ¿Qué más les puedo contar? Es por Canvas siempre, no se olviden, siempre por Canvas. Ya el quiz en estricto rigor es a las 3:30, ahí parte, pero igual lo puse un poquito más temprano por si es que tienen algo que hacer. No se olviden las personas de la sección 5 que nosotros teníamos un acuerdo por el tema de los días viernes, ¿ya? Así que eso de manera interna, por favor. Ya, creo que estamos. Ok, chiquillos, chiquillas. ¿Qué nos toca hoy día? Bastante sencillo, en realidad. Tenemos que hablar un poco de momento angular nuevamente. Vamos a hablar de momento de inercia, es una clase que de alguna manera está enfocada en rotaciones, que es lo último que nos va a tocar. Torque, momento angular spin y el vector J, que es lo último que vamos a tocar y que es lo que cierra de alguna manera nuestra estructura básica del curso. ¿Qué quiere decir una estructura básica? Que ya tenemos prácticamente todas las herramientas fundamentales como para poder describir la naturaleza. Y esa es más o menos la idea. Entonces, vamos caminando ya a problemas mucho más prácticos y que estén como más especializados, por así decirlo, ¿ya? No, del trompo lo dudo, ¿ya? Pero bueno, de ahí podríamos conversar quizá en alguna consultoría, ¿ya? Bueno, comprender y aplicar el concepto de momento angular, torque y momento de inercia, y también hablando un poquito de problemas de conservación, que ha sido uno de los temas que hemos conversado harto también desde el punto de vista más, ¿cómo decirlo? Más práctico, ¿ya? Voy a tener acá a mano porque parece que hay algunas personas, hoy día van a tener problemas de caídas en el curso, porque que con el agua y toda esa cosa, complejo. Bueno, los indicadores de logro el día de hoy, comprender y aplicar la relación que existe entre momento angular, torque y momento de inercia, que eso es muy sencillo, pero vamos a poner algunos ejemplos el día de hoy, ¿ya? Y bueno, la idea es conservar el momento angular en un contexto que tiene que ver con átomos hidrogenoides, que vamos a volver nuevamente a esta materia. ¿Ya? Ya, chiquillos, chiquillas. Entonces, partamos nuestra clase. Lo único que les pido ahora es que estén atentos al feedback para poder darme. ¿Ya? Así que no estoy poniendo atención a las consultas tanto del chat, sino que de alguna manera a su feedback que me puedan dar respecto de la dinámica de la clase.
Ok, leyes de Newton, una revisión ahora rotacional. Miren, fíjense, nosotros sabemos que desde la clase pasada teníamos un descriptor, por así decirlo, de la naturaleza, que son los conceptos de fuerza y las 3 leyes del movimiento. Eso está representado por el concepto de fuerza. Nosotros habíamos visto en la clase anterior que existen 3 leyes y esas 3 leyes dominan todos los movimientos hasta el día de hoy. Se puede decir con propiedad, vamos a decir, que simplemente las leyes de Newton no pueden ser refutadas hasta, bueno, a no ser que tengamos un experimento muy, muy particular. ¿Ya? Mando ahí el peer deck para las personas que me están preguntando. ¿Ya? Bueno, eso con las fuerzas. Una fuerza traslada cuerpos, y eso es algo relevante. Cuando uno aplica una fuerza, el cuerpo se va en estricto rigor a trasladar. Ahora, vamos al concepto análogo. ¿Qué quiere decir análogo? Que es lo mismo, pero aplicado de otra manera, por así decirlo. El concepto de torque. El concepto de torque produce la rotación de los cuerpos. O sea, cualquier cuerpo que rota no es necesario aplicarle, voy a decir así comillas, solamente una fuerza. Lo que hay que aplicarle en estricto rigor, y aquí ojo con el lenguaje, ya vuelvo a insistir con el tema de que hay que mantener los usos técnicos, hay que hay que ocupar un torque para poder provocar una rotación. ¿Ya? Palabras resumidas, la fuerza es a la traslación, como el torque es a la rotación. ¿Vale? Entonces, la pregunta para el chat, por favor, su spam. ¿Entendido o no entendía esta diferencia? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto, tenemos el spam suficiente. Súper bien, chiquillos, chiquillas, muchas gracias. Ya. Oh, qué buena pregunta. ¿Qué hace que la Tierra gire? Bueno, ese es un buen punto. Vamos a hablar de alguna de esas cosas porque obviamente eso está un poco extrapolando lo que estamos conversando, pero lo que de alguna manera hizo a la Tierra girar, en cierta forma, tiene que ver más con conservación que principalmente con el que alguien inyecte así en algún momento un torque para hacer que la Tierra gire. Por así decirlo, la Tierra venía girando de alguna manera. Además, agreguen en sus cabezas lo siguiente: el concepto de movimiento depende del sistema de referencia. Nosotros estamos parados en la Tierra y no podemos, comillas, probar que está rotando. Entonces, cuando ustedes se preguntan, por ejemplo, ¿y quién hizo la Tierra rotar? Eso es cuestionable. ¿Ya? Es cuestionable porque estamos en un sistema de referencia en donde no podríamos probarlo, comillas, en estricto rigor. ¿Ya? No hay problema con las personas que tengan inconvenientes de conexión, ¿ya? Así que si se están cayendo, porque estoy viendo que se están cayendo varios, estoy aquí súper pendiente. ¿Ya? Ya, vamos para allá. Entonces, torque hace la rotación, fuerzas hace la traslación. Algunas diferencias. La fuerza se mide en newtons, y aquí vamos a hacer la primera gran diferencia, chiquillos, chiquillas. El torque se va a medir en newtons por metro. Y voy a decir, tengan cuidado con esto, mucho cuidado, porque el torque se mide en newton metro, pero es muy fácil de confundir con lo que después vamos a llamar el joule. El joule es una unidad de medida de energía. ¿Ya? Así que mucho cuidado con eso. Y bueno, ¿por qué digo que hay que tener cuidado? Porque la energía, o el joule, se mide también en newtons por metro. ¿Pero por qué no son lo mismo? Muy sencillo. Al ser el joule una unidad de medida de energía, las propiedades físicas que representa no son las mismas que las del torque. Palabras sencillas, estamos hablando de peras y manzanas, ¿ya? Se miden las dos en kilos, pero son naturalezas distintas, ¿ya? Entonces, para el torque lo vamos a llamar newton metro, para la energía después lo vamos a llamar joule, que además son lo mismo en términos, comillas, dimensionales, pero no representan lo mismo, ¿ya? Ahí Enzo tiene una muy buena pregunta, ¿ya? Insisto, las consultas al final, por favor, en la parte también del cofre de las consultas, porque yo también los leo, ¿ya? Torque, no se olviden, por favor. El torque representa al fenómeno que sirve para hacer rotar las cosas y la fuerza para hacerlas trasladarse. La fuerza, perdón, se representa con la letra F. En cambio, el torque se representa con la letra tau, griega, ¿ya?
La tau es como la T. Es una T chueca, por si acaso, ¿eh? Para que lo tengan presente. Es una letra tau. T-A-U. ¿Ya? Ya, buena pregunta. Luciano, hay como una pregunta respecto de las fuerzas. Que nos estamos pesando en una pesa doméstica o nos estamos masando. En estricto rigor nos estamos masando, Luciano. ¿Ya? Sí, Gonzalo, son ambas vectoriales. El torque es un vector, la fuerza es un vector. ¿Ya? Vamos ahora a ver alguna de sus naturalezas, por así decirlo. Ya, el torque. Si hacemos un análisis, como dice aquí, del por qué los cuerpos rotan, nos vamos a topar con la definición de torque, como lo habíamos visto hace un rato. Se requieren dos elementos para poder hablar del torque. Principalmente dos, ¿ya? ¿Cuáles son esos dos? El radio o brazo de rotación y también la fuerza, que vamos a llamar una fuerza perpendicular a ese radio, ¿ya? Y miren, yo aquí tengo un pequeño ejemplo bien interesante, ¿eh? Tengo una puerta acá en la parte de atrás. Y bueno, si bien no voy a mirar así directamente el chat, porque voy a quedar muy lejos, pero miren. Lo que tenemos acá para poder abrir la puerta, y es bien interesante, uno tiene la manilla acá. Las bisagras se encuentran en este sector, por aquí. ¿Ya? De hecho, aquí están puestas. Para poder abrir la puerta es bien interesante, porque cuando uno abre la puerta, uno hace una fuerza hacia acá, no hacia acá, a lo largo de la puerta. Porque si uno empuja, por ejemplo, hacia allá, obviamente la fuerza no es capaz, de alguna manera, de rotar. Sí quizá quiere trasladar, pero no la rota. Entonces, lo interesante es que aquí existe una distancia desde el eje de giro, que es la bisagra, hasta donde se aplica la fuerza, que en este caso es la manilla. Cuando uno aplica una fuerza, la tira hacia acá. Y eso hace que la puerta rote, de alguna u otra forma. Si uno aplica la fuerza a lo largo del R, esa puerta quiere trasladarse, no rotar. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, lo interesante de toda esta cuestión es que, ¿cómo se llama esto? Vamos a depender fuertemente del cómo se aplica la fuerza para poder entender cómo los cuerpos rotan. Fíjense que antes de toda esta cuestión, las fuerzas, los vectores y toda esa cuestión no tenía mucho que ver con el cómo uno aplicaba la fuerza. Uno llegaba, aplicaba la fuerza y las cuestiones se trasladaban. No, ahora sí es importante, es súper relevante. De hecho, bueno, no tengo aquí el escobillón, pero de ahí vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Exactamente, Bernardo, son las palancas, ¿ya? Cuando uno habla de las palancas, efectivamente estamos hablando de torque, ¿ya? Cosas importantes. Fíjense, mientras más fuerte uno tira hacia atrás o perpendicularmente la puerta, entonces mayor capacidad de girar la puerta tiene. Palabras sencillas. Mientras más fuerza aplica perpendicular, más intenso es el torque. Como ustedes pueden ver, el torque depende de la fuerza. ¿Ya? Fíjense, Newton está metido en este concepto, siempre va a estar metido. Ahora, es como una aplicación, por así decirlo, es algo que viene a posteriori. ¿Ya? Otra cosa importante, si nosotros hubiésemos puesto la manilla cerca de la bisagra, lo más probable es que no habríamos podido abrir. No sé si se acuerdan quizá cuando estaban en el colegio, igual a Javi, cuando estaban en el colegio y les decían, oiga, no sé, Pepito, Pepita Grilla, ya, ábrame la ventana o cierre la ventana, y de repente uno quedaba sentado justo en el lado de la bisagra, entonces que tenía que rotar la ventana con todas sus fuerzas para poder cerrar. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, efectivamente, en la misma micro también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes tienen un radio demasiado chiquitito, desde el eje de giro hacia donde aplican la fuerza, el torque es pequeño. Entonces, si el torque es pequeño, la posibilidad de rotar los cuerpos es pequeña también. ¿Me siguen? ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Digan sí o no, por favor. O si se entiende más o menos también. Ya. Entonces, ahí hay algunos no. ¿Qué es lo que pasa? Para poder aplicar un torque, insisto, piensen en los dos ingredientes. Una fuerza perpendicular y una distancia desde el eje hacia donde se aplica la fuerza. Si estos dos elementos, alguno de ellos aumenta, entonces aumenta el torque. Si aumenta el torque, entonces más posibilidades de hacer una rotación tienen. ¿Ya? María José hace ahí el comentario y dice, entonces, a mayor distancia es necesaria menor fuerza, efectivamente, y de hecho ahí viene el concepto o la frase de Arquímedes, porque Arquímedes estudió mucho esto,
Dijo, bueno, denme un brazo de palanca y entonces voy a hacer al mundo girar. ¿Por qué? Porque si tú tenías un brazo de palanca gigante, no necesitarías aplicar grandes fuerzas, como sale ahí dentro de la misma diapo también. O sea, si ustedes quieren generar un torque, o aplican una tremenda fuerza, o aplican un tremendo radio. Es más fácil tener un tremendo radio, ¿cierto? Entonces, un palo más largo a lo mejor puede ayudar a levantar un auto que un palo más chico. Y por eso las llaves, por ejemplo, para poder sacar un tornillo, para poder sacar alguna cuestión, o un perno, tienen que tener brazos largos para que sea más fácil, ¿ya? Otra cosa importante, si es que lo quieren vivir también, una llave de paso del agua, mientras más grande sea el tamaño de la llave, es más fácil abrirla. Por eso se inventaron las llaves estas que son como de una barrita, que es como un palito así que uno gira para allá o para acá. Ya, porque las llaves que son redondas, se les puede poner un radio pequeño, ¿cachai? Entonces, en cambio, si tenéis una llave con un palito, tienes un radio más grande, entonces podéis multiplicar la fuerza y cuesta menos abrirla, ¿ya? Exactamente, Diana, son proporcionales, ¿ya? Son proporcionales. Exactamente, Seba, es exactamente eso. En un balancín también, cuando uno se sienta cerca del punto de equilibrio, entonces cuesta moverse, efectivamente. Sigue siendo exactamente lo mismo. Estoy agarrando algunas preguntas de las que me van haciendo, ¿eh? No las puedo tomar todas porque igual hay varias, ¿ya? No, acuérdense, el torque no se mide en joules, se mide en newton metro, ¿ya? Oh, le voy a dar privilegios aquí a la Javi. Perdón. La Javi Pizarro que estaba por aquí. Sí. Confirmo. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo estáis? ¿Bien y usted? Bien, aquí estamos. Clase de torques el día de hoy. Ya, lo que está. Como que te perdí. Ya. Ya, vamos a seguir entonces. Ya. Nos vemos por ahí. Ya, ¿por qué a mayor distancia, preguntan por aquí, es mayor el torque? Bueno, acuérdense que son proporcionales. Dependiendo de cómo está descrito, fíjense, mientras más lejos está la manilla, más fácil es abrirla. Y bueno, obviamente mientras más fuerza apliquen, la naturaleza dice que debería ser más fácil rotar. Entonces, piénsenlo al revés, no es como que se inventó el concepto matemático y la realidad se describe. No, al revés. Mientras más fuerza ustedes le aplican a la manilla, obviamente es más fácil rotar. Mientras más grande es el brazo, también. ¿Ya? El torque es un descriptor. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, voy a pasar un poquito las preguntas, insisto, guárdenlas y pónganlas al final, porque de alguna manera vamos a conversar eso también en el seminario. Mayor el brazo, menor la fuerza necesaria para hacer rota. ¿Ya? Bueno, a resumidas cuentas, para poder aquí ya terminar con este primer concepto, veamos lo siguiente. ¿Cómo se define el torque? El torque es muy sencillo. El tema es que hay que entenderlo bien. Fíjense, si a nosotros nos interesa una fuerza perpendicular, sí, pues, es fácil pensarlo perpendicular, pero uno cuando abre la puerta, y que esto es lo que les estoy mostrando aquí, ahí está la manilla de la puerta, aquí está la bisagra, ¿qué es lo que ocurre? Pucha, uno no llega y pone la fuerza así, está preocupado de ponerla perpendicular. No, en general uno aplica la fuerza como cayó nomás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la única fuerza que va a hacer torque es simplemente la componente perpendicular. Entonces, si nosotros tenemos el eje, por así decirlo, longitudinal a la puerta o longitudinal al brazo, esa fuerza o esa componente de la fuerza, que la vamos a llamar componente de F en el plano de R, esa no genera torque, perdón. No. Y ustedes se van a preguntar, ¿ya qué genera? No hay movimiento, pero si aplican la fuerza igual, esto va a generar que, por ejemplo, la bisagra se caliente. Después en físico-química deberían entender el problema del calor, ¿ya? Pero entonces, si hay una fuerza que igual está aplicada, pero no está produciendo nada, no hay movimiento por lo menos perceptible, entonces es porque hay algo que está generando calor, ¿ya? Algo importante para poder considerar. Bueno, entonces, resumidas cuentas, la única parte, cuéntame ahí, Anaís, y ¿qué cosa no enganchaste bien? ¿Ya? Bueno, repito entonces, miren, vuelvo a insistir. Tenemos una posible fuerza aplicada, que es como para abrir la puerta.
Y de esa fuerza vamos a descomponerla en dos. Una fuerza a lo largo y una fuerza perpendicular. ¿Ya? Y ahí me preguntan ahí por qué el radio es un vector. Ya, el radio es un vector para poder describirlo mejor. ¿Podría ser una distancia? Sí, es una distancia. Pero si lo describimos como vector, transformamos al concepto de torque en un vector. ¿Ya? El torque debe ser descrito vectorialmente porque es, por así decirlo, como un hermano de la fuerza. ¿Ya? Bueno, en fin, yo llamé a este F sub R, que es ese vector. Ese vector, como les había dicho hace un rato, ese no genera torque. ¿Ya? Y en cambio, F seno de teta, que es la parte como perpendicular, esa fuerza perpendicular sí genera torque. ¿Ya? Esa sí genera el torque. Por ende, la única que vamos a ocupar es la fuerza perpendicular y el tamaño, por así decirlo, del vector R. Si uno mezcla esos dos, nos va a dar la expresión de acá. Eso es F seno de teta multiplicado por R. Esto sería la intensidad del torque. No el torque, ojo, no el torque, esa es la intensidad del torque. ¿Cómo saber el torque? Bueno, muy sencillo. El torque, para poder saber hacia dónde va, regla de la mano derecha. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, si la puerta está abriendo hacia acá, ¿ya? Hacia donde se haga el giro, hacia allá va el torque. Si yo quiero abrir la puerta, entonces un torque hacia arriba. Si quiero cerrar la puerta, un torque hacia abajo. ¿Se entiende, no, chiquillos, chiquillas? Sí, igual al momento angular, igual a la velocidad angular, todo eso. Tenemos un no por ahí, ¿ya? ¿Quién más? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Hay algunos no, ¿ya? Ya, perfecto. Ya, ok. ¿Tienen algunas consultas de donde estoy mirando? ¿Tienen algunas consultas entonces cómo se calcula el vector? Que eso es algo relevante. Para poder calcular el vector, eso ya es más rudo. El vector se calcula derechamente, voy a ponerlo así, el torque. Anda medio lagueado mi computador, perdón. El torque sería R, el vector R, y aquí es donde de alguna manera viene el por qué hay que definir el R en vector. R cruz F. ¿Ya? O sea, hay que hacer un producto cruz. ¿Ya? Acuérdense que cuando uno aplica el producto cruz, solito está ocupando la regla de la mano derecha. Entonces, si la quieren hacer más fácil, calculen el tamaño del vector con esta y digan hacia dónde va con la regla de la mano derecha. ¿Ya? Ya, eso es una buena pregunta. Antonia pregunta lo siguiente. ¿Es lo mismo calcular F cruz R? No. Ahí te va a dar con el sentido cambiado. ¿Ya? F cruz R no es lo mismo que R cruz F. ¿Ya? Y mira, una bonita analogía para poder entender eso es como decir, porque fíjate, es como decir 2 por 3 no es lo mismo que 3 por 2. Po. Chuta, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, para las rotaciones no, po. No es lo mismo. ¿Por qué? Aquí yo tengo una caja, miren, fíjense. Si roto hacia adelante, bueno, hacia adelante y hacia la izquierda, no es lo mismo que decir hacia la izquierda y hacia adelante. ¿Se fijan? Como el producto cruz habla de rotaciones, uno dice en general no conmuta. ¿Ya? Muy bien. Efectivamente, dice Angie, súper bien. No conmuta. ¿Ya? Es por eso que los tornillos en sentido horario es exactamente, efectivamente. Esa es la idea. Uno atornilla en sentido contrario a las agujas del reloj, o sea, perdón, a favor de las agujas del reloj y destornilla en el otro sentido. ¿Ya? Claro, ahí Allison puede ser cualquier vector, ahí la cosa se puede complicar como tú quieras, pero lo importante es ocupar estas dos cosas, regla la mano derecha para poder saber hacia dónde va y el tamaño se calcula con esa fórmula que estoy presentándoles ahí. ¿Ya? Exacto, muy importante. No olvidarse que el vector de torque
Es perpendicular a F y perpendicular a R. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya? Vuelvo a insistir. Si quieren abrir la puerta se abre hacia afuera. Regla de la mano derecha dice que el torque va hacia arriba. ¿Ya? Si la puerta gira hacia adentro, o sea, para cerrar la puerta, ustedes tienen que aplicar un torque hacia abajo. ¿Ya? El vector del ejemplo dicen, ¿está saliendo de la pantalla? Sí, efectivamente, está saliendo porque la puerta va a ir hacia arriba, por así decirlo. ¿Ya? No se olviden de revisar estos videos igual, ¿ya? Porque de todas maneras necesitamos un poquito ahí de repaso. Ya, miren, chiquillos, chiquillas. Todo lo que les voy a contar ahora tiene que ver principalmente con el sumar fuerzas, sumar torques. Ahora, cuando uno hace la suma, o uno agarra, por ejemplo, la segunda ley de Newton, uno puede aplicar, por ejemplo, una fuerza, que la vamos a llamar F es igual a M por A, como ya deberíamos saber, y fíjense, voy a hacer como que le voy a aplicar un producto cruz desde el lado izquierdo. Escucha que está la guía esta cuestión. Chuta, perdón, aquí. Ahí, un producto cruz desde el lado izquierdo. ¿Ya? Al tiro vamos con eso, o sea, ¿ya? Eso es para el final de la clase. Entonces, tenemos R cruz algo. Si aplicamos el R cruz, la fuerza, nos va a dar esa cuestión de acá. Y si yo aplico ahora una sumatoria de fuerzas, o una sumatoria sobre todas estas cuestiones, ¿qué es lo que estoy diciendo? Bueno, voy a calcular un supuesto torque para todas las partículas que componen un cuerpo. Fíjense que si un cuerpo no fuese sólido, tendríamos piezas que andan o que rotan más rápido que otras. ¿Ya? Por ejemplo, los cuerpos elásticos, no sé, el agua en sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta cuestión que yo estoy haciendo ahora de sumar o de transformar la segunda ley de Newton en una suma de múltiples fuerzas o de múltiples torques, no vale si es que el cuerpo no es rígido. ¿Ya? Entonces, todo lo que estamos haciendo de aquí en adelante es solamente un comentario o solamente son estructuras algebraicas que sirven cuando el cuerpo es sólido y rígido. ¿Ya? Eso es súper importante. Vamos para allá, Alonso, no se preocupe, para allá vamos. Insisto, o sea, si usted tiene un cuerpo como gelatinoso y usted está estudiando el torque, o sea, está estudiando el giro, ¿ya? Es súper difícil describirlo porque van a haber partes que están rotando más rápido o se van a devolver, mientras las otras están girando en el otro tono, por así decirlo. ¿Cachai? Entonces, en cambio, si el torque lo estás analizando o el giro lo estás analizando con cuerpo completamente sólido, tú tienes un beneficio, que todos los puntos o todas las partículas están girando con la misma velocidad angular. Todos giran, todos dan la vuelta en el mismo tiempo, por así decirlo. Entonces, todos los cálculos que veamos de aquí en adelante, o todos los estudios que veamos de aquí en adelante, son para ese tipo de cuerpos. Ninguna cuestión elástica, ninguna cuestión extraña. Solamente sólidos rígidos. En la universidad nosotros lo llamamos el sólido rígido porque en verdad es súper complicado estudiarlo. Tiene un montón de propiedades súper extrañas. Pero las que vamos a ver aquí son sencillas, chiquillos, chiquillos. ¿Ya? Eso va a partir. ¿Ya? Eso va a partir. Todo esto va relacionado con eso, o sea. Así que... Bueno, la cuestión es la siguiente. Lo que tenemos acá es una suma de muchos torques. En esa expresión que estoy mostrando ahí. Una suma de muchos torques. Y si se fijan, yo descompuse ese M por A de una manera, por así decirlo, media inteligente, para decir, mira, tengo muchas masitas, muchos radios, muchas aceleraciones, que en este caso, si se fijan, nos estamos abusando un poco de esta notación, porque sabíamos que la aceleración tangencial de rotaciones era alfa por R, que lo habíamos nombrado en parte así. Entonces, me estoy aprovechando un poco de eso. Eso es materia pasada en la parte rotacional. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que aparece acá? Miren, no importa tanto el cómo llegué a la expresión. Así que para que se queden tranquilos y tranquilas que de alguna manera, ¿cómo se llama esto? A lo mejor puede que no entiendan el proceso algebraico. Pero quédense tranquilos y tranquilas que el resultado final es esto. El resultado final, que es lo que yo estoy mostrando aquí y que tiene que ver con la suma de todos los torques, es igual a alfa, un algo, alfa,
o sea, una aceleración en términos de ángulos, ¿ya? Y aparece un término súper extraño aquí, que apareció de esto principalmente, R por alfa, que es lo que está aquí. ¿Por qué esta cuestión es tan relevante? Eso es una de las cuestiones que uno le llama la atención, porque uno dice, ya, ¿y para qué sirve esta cuestión? ¿Por qué a los matemáticos les interesa ver esto? ¿O por qué a los físicos les importa ver esta cuestión? Cuando uno tiene un sólido rígido, yo les acabo de decir, esta es la pista y hay que dejarla anotada. Cuando el sólido es rígido, cada punto del cuerpo o cada partícula del cuerpo da la vuelta exactamente en el mismo tiempo. Entonces, ese alfa es común para todas las partículas que describen cualquier cuerpo que estemos estudiando, siempre y cuando sea sólido. En cambio, ¿qué es lo que pasó? Apareció un término extraño. Ese término extraño, que es la suma de todas las masitas multiplicado por todos los radios que componen al cuerpo, esa cuestión llama mucho la atención porque es una característica que le pertenece al cuerpo. Esto es una propiedad. ¿Por qué sabemos que es una propiedad? Porque está compuesto de algunos parámetros que le pertenecen, por así decirlo, a las partículas. Cada partícula tiene su masa, cada partícula tiene su radio. Y eso de alguna manera lo nombramos por tener características especiales. Ahora, ¿qué tiene que ver esa cuestión con el estudio de los torques? Muy sencillo. Cuando analizamos esa cuestión para cada cuerpo distinto, chiquillos, chiquillas, vamos a tener que esta propiedad se repite una y otra vez para todos los cuerpos que son sólidos. Y al final nos damos cuenta de que es una especie, por así decirlo, de como inercia. ¿Y cómo sabemos que es una inercia? Bueno, primero porque está relacionado con la masa. Eso, check. Todos los cuerpos con gran masa tienen gran inercia. ¿Qué quiere decir inercia? Acuérdense, la resistencia al cambio en el movimiento. Eso por un lado. Ahora, ¿qué demonios tiene que ver este R? ¿Qué es eso? Ese R tiene una propiedad bien especial. Ese R son las distancias o los radios, que lo voy a poner así, en que están distribuidas. Perdón por el lápiz, pero es que están distribuidas las partículas. ¿Las partículas de qué? Bueno, las partículas que estamos estudiando del cuerpo. Ejemplo, si estamos estudiando un trompo, voy a poner ya, un trompo, todos los puntos del trompo tienen una partícula, tienen un átomo, por ejemplo. Entonces, ¿qué estamos estudiando nosotros? ¿Qué es ese R? Bueno, desde el centro de giro, todos los distintos Rs que podrían tener todas las partículas que componen al trompo. Todos los Rs. ¿Ya? Y todo eso se suma. Por ende, ¿qué es lo que estamos diciendo con ese R? Ese R habla de la distribución, de dónde están las partículas. Pregunta para la clase, entonces. El momento de inercia, que es todo este término que nombramos delante como una sumatoria, podemos entender, se entiende bien, que depende de la masa y que depende de la distribución de dónde están esas masas. Ahí vemos un no, sí, no, sí, no, sí. Ya, veámoslo en lo práctico, chiquillos, chiquillas. Veámoslo en lo práctico porque es un concepto un poco más fuerte. Miren, si están ocupando un lápiz, fíjense, pueden hacer girar su lápiz así. Vean que este es un eje, ¿eh? Este es un eje de rotación. Yo lo estoy haciendo girar. Fíjense en esto, yo lo estoy haciendo girar. Y traten de hacerlo en sus casas si es que de alguna manera quieren percibir un poco de qué se trata. Fíjense que en ese eje de rotación que yo les estoy mostrando, imagínenlo, así como una línea imaginaria, en donde esto está girando alrededor, ¿ya? Cada una de las partículas que compone este lápiz que estoy ocupando están a una distancia de ese centro o de ese eje relativamente pequeña, por así decirlo. Están a una distancia pequeña. Ahí está el eje. ¿Qué es lo que pasa ahora? Miren, fíjense, yo voy a girar esta cuestión y la voy a hacer girar en el mismo eje, porque el eje está aquí. Imaginario, imagínense aquí, como diría, imaginación. Ya, por favor, tío Bob. Aquí hay un eje. Entonces, si yo lo giro con ese eje, ustedes pueden hacer esto. La pregunta del millón es esta. Si ustedes giran así el lápiz, o lo giran así,
¿En cuál situación les cuesta más o perciben que les cuesta más hacerlo girar? Voy a ponerle así, caso A o caso B. ¿Dónde les cuesta más girar? ¿O dónde sienten que el lápiz tironea más los dedos, por así decirlo? ¿Caso A o caso B? Caso A. Ya, a ver, vamos a cambiar. Porque veo que hay una confusión. De nuevo. Alto, 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 alto. Mucho feedback, mucho feedback. Ya, mucho feedback. Ya. Caso A, perciban en sus dedos aquí, el índice y el gordo. Caso A, alto antes de que respondan. Caso B, ¿dónde sienten que los dedos los tironean más? Porque al parecer el lápiz como que le cuesta moverse. ¿A o B? Uy, tenemos sensaciones encontradas. Voy a ir a buscar algo. Esperen un poquito. Creo que vamos a ocupar un artefacto de más sofisticación que el lápiz. Vengo al tiro. Quiero hacer los humanos porque es en baja cantidad y lo quiero hacer de manera masiva o lo quiero hacer. Ya, traje un artefacto altamente sofisticado que lo necesitaba hace un rato. Ya, pueden ir a buscarlo a la cocina o donde sea que lo tengan. Y aquí me cuentan, por favor. Tenemos el mismo ejemplo. Ahora tenemos más masa. Fíjense, no es la misma que la masa del lápiz. Al tener más masa, debería tener más inercia. ¿Ya? La pregunta que acabo de hacer, perdón. Al tener más masa, ¿se entiende que debería tener más inercia, sí o no? Pongan sí o no, por favor. ¿Sí? Ya. Más masa, más inercia. Para quienes todavía no entiendan el concepto de inercia, acuérdense que es más fácil cambiar su estado de movimiento. Pensemos que está en reposo. Una montaña o un alfiler. Supongo que van a pensar en sus cabezas y van a decir, ya, pues, cuesta más mover una montaña o un alfiler. Creo que una montaña. Así que al tener más masa, ahí tienen la mejor evidencia, más masa, más inercia. Al tiro. Antes de ver qué pasa. Miren, fíjense. Agarren una escoba en sus casas y si es necesario, vean esto. Gírenlo en este eje. El eje es la escoba. ¿Ya? El palo de la escoba. Ahí está el eje. Y perciban lo que es hacerlo girar, sentirlo. ¿Ya? ¿Cuánto les cuesta hacerlo girar? Y tómenlo ahora sí. Aquí está el mismo eje. ¿eh? Es como si tuvieran el palo aquí. ¿Ya? Y háganlo así. ¿Dónde les cuesta más hacerlo girar? Llamémoslo así. Caso A, caso B. ¿Dónde cuesta más hacerlo girar? Ya, perfecto. Ahora veo que se entiende. ¿Ya? Ok, la respuesta es el caso B. Si no tienen la experiencia, ocupen la escoba. ¿Ya? Miren, no sé si Alan está por ahí, pero yo era famoso en el colegio por romper escobas. Tuve que pagar una vez en el colegio. ¿Ya? Ahí está, ahí está el Alan. Bueno, en fin. Ya, chiquillos, chiquillas, por favor, ya ahora voy a resumir para que se entienda. Fíjense, la resistencia a la rotación. ¿Estamos claros que depende de la masa? Mientras más masa cuesta más girar la rotación. ¿Sí o no? Ya, fantástico. Súper bien. Vemos un casi categórico sí. Ahora, fíjense, esta es una pregunta más difícil. Si ustedes tienen este eje de rotación, la masa tiene radios chiquititos. Todos los componentes de la escoba tienen radios pequeños. O sea, el R que están mirando ahí en la ecuación es pequeño en principio, o más o menos pequeño. En cambio, si pongo la cuestión en el mismo eje, que este es el eje, pero la masa está distribuida más lejos, o sea, tiene un R más grande, cuesta más hacerlo girar. ¿Me siguen o no? ¿Se entiende sí o no? Palabras entonces bien sencillas para resumir. Mientras más lejos esté la masa del eje de giro, más difícil es cambiar su rotación. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, chiquillas, chiquillas, sí. Cortar palos para el fuego salió por ahí.
Sí, esa es una buena pregunta. O sea, efectivamente, en el espacio es igual de difícil. Sí. Ya. Claro, efectivamente, aquí preguntan, entonces, mientras yo tendría que aplicar más torque para poder generar una rotación en esto, claro que sí, pues. Necesitan más torque para poder girarlo así que así, ¿ya? De hecho, eso explica el por qué, por ejemplo, cuando ustedes quieren tomar la escoba, fíjense, cuando ustedes barren, si barren así, cuesta más barrer que agarrarla aquí. Fíjense que es súper interesante, o sea, cuando uno baja la mano, aquí está el eje. Al tener el eje haciendo que las masas estén distribuidas en radios más chiquititos, no radios grandes, entonces cuesta menos girar la escoba. ¿Ya? Efectivamente, más inercia necesita más torque para poder hacer girar las cosas. ¿Ya? Oye, veo que salen un montón de ejemplos aquí. Sí, efectivamente. ¿Ya? Bueno, ¿y qué más? Lo último que vamos a agregar. ¿Qué es lo que hay que agregar de esta ecuación o del momento de inercia? Muy sencillo. Esa K que está ahí en la ecuación que estoy mostrando dentro de la diapo, voy a mirarla ahora porque creo que no hemos tomado mucho tiempo en esto, ¿eh? Esa K que sale ahí es una constante. Todos los cuerpos la tienen. Por ende, el momento de inercia, fíjense en esto, para poder resumir, el momento de inercia va a estar medido en kilogramos y este se va a medir en metro cuadrado. Esas son las unidades del momento de inercia. Pero, ¿qué va a definir realmente qué tan grande o qué tan chico es? Esa constante K. Esa constante K depende de la forma del cuerpo. Todas las distintas formas de los cuerpos, por ejemplo, en mi cuerpo, la escoba, no sé, el lápiz, cualquier cuestión, todos tienen una constante distinta, es un escalar. Muy bien, vale. ¿Ya? Efectivamente, es un escalar. Todos los cuerpos de diferentes formas van a tener una constante distinta. Y eso hace que esta variable, por así decirlo, esta propiedad, el I o el momento de inercia, sea tremendamente difícil de calcular. Muy difícil. De hecho, yo me acuerdo en la universidad cuando calculaba estas cuestiones y eran realmente un suplicio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Simplemente se miden y uno entrega el número. ¿Ya? Así que la fórmula de calcular esta cuestión sí existe, efectivamente existe, se pueden calcular, pero esto está fuera del alcance del curso. ¿Ya? Resumo entonces, chiquillos, chiquillas. Y con esto cierro. El momento de inercia es la propiedad que tienen los cuerpos para resistirse al cambio de la rotación. Es como la masa para la traslación, pero en este caso es para rotar cuerpos. ¿Ya? Eso uno. Díganme si sí o si no. El momento de inercia es la resistencia que ofrece un cuerpo a la rotación. ¿Sí? Ya, de a poquito vamos viendo más así. Hay algunos más o menos, ¿sí? Perfecto. Hay algunos más o menos, ya, ok. Parece que tenemos un grado de aceptación aceptable. Unidades de medida del momento de inercia. Kilogramo por metro cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Y ahí tenemos uno más rotundo. Perfecto. Ya. Tercero, el momento de inercia es proporcional a la masa. Por ende, si algo lo están haciendo girar y tiene mucha masa, es más difícil cambiar su estado de rotación. ¿Sí o no? Ya. Fantástico. Y cerrando esto, mientras más lejos esté distribuida la masa, más cuesta hacer el cuerpo cambiar de estado de rotación. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Y último cierre para poder terminar con esta cuestión. Fíjense que el R está al cuadrado. Cuando está al cuadrado quiere decir que es más prominente que, por ejemplo, la masa. ¿Qué está diciendo el momento de inercia en estos parámetros? Que es más importante la forma del cuerpo o la distribución de la masa que la masa. ¿Ya? O sea, si es que ustedes quieren cambiar, hacer más fácil o más difícil rotar un cuerpo, es mejor cambiar su forma que cambiar el material. Un ejemplo más sencillo, si es que ustedes quisieran hacer una bicicleta, por ejemplo, de pedaleo más ligero, podrían optar por hacerlas en vez de acero, las ruedas, podrían hacerlas de aluminio. Pero, al parecer, es más importante que cambiar el material, es más importante saber si el radio es grande o si el radio es chico. ¿Se entiende, no?
Chiquillos, chiquillas, ¿sí o no? ¿Sí? Ya. Ya. Ok, veo que tenemos un grado de suficiencia. Bien. Exactamente, por eso la posición de los pedales. Ya. Muy importante. Ya. Creo que podemos seguir y estamos. Ya, me voy a apurar con esto porque nos tomamos harto tiempo, costó el momento de inercia, pero vamos con esto. Miren, entonces ya sabemos que depende de la forma, depende de la masa y depende de cómo están distribuidas las masas. Entonces eso va a implicar que necesariamente hay ciertos cuerpos que son más fáciles de cambiar su rotación que otros. Y eso explica, por ejemplo, en la carrera que les estoy mostrando ahí, que distintas formas, a pesar de tener, por ejemplo, la misma masa, por ejemplo, esas figuras que están ahí, todas tienen la misma masa, pero teniendo distinta distribución de la masa, unas pueden girar más fácil que otras. ¿Ya? Eso es algo que hay que dejar más o menos en el apunte. La masa es uno de los tantos parámetros, pero también es importante el hecho de dónde está distribuida la masa. Uno de los ejemplos que también les propuse ahí en Peer Deck también, para que lo tengan de alguna manera pensando, es porque el Chavo del 8, por ejemplo, ocupaba la escoba y la movía así, ¿ya? La ocupaba de esta forma, la agarraba desde abajo, y no desde arriba, o sea, no desde el cepillo, bueno, además de que era poco higiénico, pero bueno, alcanzo con esta cuestión. Fíjense que al tener la escobilla, que es el punto donde hay más masa, lejos del punto de rotación, la escoba rota menos, se resiste a rotar. Entonces, al resistirse a rotar, hace que el truco sea más fácil. Uno puede de alguna manera controlar el giro. En cambio, si lo hace desde el cepillo, la masa está muy cerca del eje de giro, que es la mano. Entonces se mueve con mucha facilidad. Entonces cuesta sostenerla. ¿Ya? Eso es una de las cosas que de alguna manera hay que, bueno, insisto, reflexionar. Y bueno, si de alguna manera se meten con los ejercicios de Peer Deck, eso explica también por qué tenemos rodillas. ¿Ya? Mayor radio implica mayor fuerza para poder hacer girar un cuerpo. Pero acuérdate de esto, Viviana, que estamos describiendo una propiedad del cuerpo, no un torque externo. ¿Cachai? Esto es algo que le pertenece a los cuerpos, no algo aplicado, por así decirlo, no una fuerza aplicada. Una cosa es estudiar la fuerza aplicada desde afuera y otra cosa es estudiar la proporción, o sea, las propiedades del cuerpo. ¿Ya? Ok, resumiendo entonces el tema de las leyes de Newton, tenemos que, bueno, podemos cerrar la primera ley de la siguiente forma. Si el torque neto es cero, o sea, la suma de torques da cero sobre un cuerpo, que es lo que está aquí, entonces eso implica necesariamente que la aceleración angular del cuerpo es cero. Y si eso es así, eso implica necesariamente que la velocidad angular que lleva el cuerpo al inicio y al final se deben conservar, porque si se acuerdan bien, alfa era omega final menos omega inicial partido por tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ya? Eso era una de las cosas que nosotros habíamos visto hace un tiempo atrás. Bueno, ¿cómo resumimos esta cuestión a fin de cuentas? Muy sencillo. Si la suma de torques es cero, el cuerpo o está en reposo o en movimiento circunferencial uniforme. Y eso explica el por qué la Tierra sigue rotando constantemente. Entonces, como no hay nadie haciéndole torque para ningún lado, la Tierra sigue rotando en movimiento circunferencial uniforme. Sí, no hay problema, Cata. Puedes partirlo un poquito después. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende sí o no, chiquillos, chiquillas? Por lo menos esta primera afirmación, la primera ley de Newton. Ahí vemos un no. ¿Sí o no? Sí. ¿No? Ya. Resumamos entonces, insisto. Si no hay ninguna fuerza haciendo torque sobre ninguna de las partes de un cuerpo, o la suma de los torques da cero, entonces o el cuerpo está detenido o es derechamente, ¿cómo se llama esto? Se está moviendo a movimiento circunferencial uniforme. ¿Ya? Palabras sencillas, si es que en el espacio, por ejemplo, donde no hay roce, no hay ni una cuestión extraña, ustedes hacen girar un cuerpo una vez, porque le entregaron un torque externo, y ya después no lo tocaron más, o sea, no hay torques externos tratando de hacerlo girar, ese cuerpo se va a permanecer girando, ¿ya? A movimiento circunferencial uniforme. ¿Ya? Y es por eso que un día siempre tiene 24 horas, efectivamente, sí, aunque el día en estricto rigor, ese es el día solar, ¿eh? El día sideral, que es el que realmente mide la rotación, son 20,
3 horas 56 minutos. Ya, ¿cómo resumimos todo esto? Fíjense que de alguna manera es bien interesante, porque si uno resume esta cuestión, como lo habíamos visto en la diapo anterior, miren, acá, de la segunda ley del movimiento, que es esta, nosotros extrajimos esto. La suma de torques es igual a I, que está acá, por alfa. Y si se recuerdan bien, suma de torques quiere decir un torque neto, que también venía de las fuerzas, ¿eh? Del concepto de fuerza. Todo esto se lo debemos a Newton. ¿Ya? Bueno, eso es lo que estoy resumiendo acá. El torque neto sobre un cuerpo es el momento de inercia multiplicado, por así decirlo, por la aceleración angular. Y fíjense que es igual a las leyes, a la segunda ley del movimiento. En vez de ponerle fuerza a la cuestión, nosotros le ponemos I por alfa. Perdón, M por A. Son tan parecidas que en realidad es como lo mismo. M por A. Y aquí es donde tenemos el primer símil. La aceleración original era A, la aceleración en rotaciones es alfa. ¿Ya? Así que hay que mirar los contenidos de las clases anteriores. Y en vez de nombrarlo como masa, tan sencillo, en realidad lo que tenemos ahora para poder rotar cuerpos es I. ¿Ya? Misma alineación, distintos jugadores, exactamente. ¿Ya? Está el comentario por ahí. En vez de fuerza es torque. ¿Ya? O sea, aquí ya tenemos dos leyes como más o menos cerradas. La primera, suma de torque igual a 0, implica que el cuerpo está detenido o está en movimiento circunferencial uniforme. Check. Y la segunda dice, el torque neto aplicado sobre un cuerpo es el momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. ¿Ya? El I es el momento de inercia. ¿No se escucha bien? Me dicen por aquí que tengo problemas de audio. A ver. Hola, hola. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Ahí? ¿No? ¿Sí? Ya. Perfecto. Tenemos feedback, parece que se escucha. Ya pues, chiquillos, chiquillas. Entonces estamos check. Primera y segunda ley, ok, pues. ¿Cierto? Estamos listos con esto. Vamos. Bueno, no olvidar, por favor, ¿cierto? Lo había olvidado. Alfa, no olvidar que se mide en radianes partido por segundo al cuadrado y el momento de inercia, kilogramo por metro cuadrado. Ya por lo que habíamos conversado hace un rato. No olvidar. Y escríbanlo, por favor, ¿en qué se mide el torque? Newton metro. Muy bien. Newton metro. Newton metro. Súper bien, chiquillos, chiquillas. Ya, bueno, aquí un pequeño ejemplo para que lo puedan echar una miradita. Muy, muy bien. Bueno, también podemos asociar el concepto de torque a lo que habíamos hablado de fuerzas. Y esto es un símil. Ojo con esto. Acuérdense de la clase anterior que fuerza era la variación del momentum a lo largo del tiempo. Eso estaba de la clase pasada. Échenle una revisadita por ahí. De la misma forma, ahora podemos hacer el mismo símil, porque ya sabemos cómo trabaja un poco el torque, en vez del momentum lineal, ahora lo vamos a asociar con el momentum angular. ¿Ya? Sí, Maxi, es eso. Sí, efectivamente ya sabes. Un anillo tiene más momento de inercia que una esfera, siempre y cuando tenga la misma masa. ¿Ya? Entonces, podemos asociarlo exactamente lo mismo. Acuérdate, Isabel, estoy tirando aquí un comentario que me hicieron una pregunta, porque acuérdate que el anillo tiene toda la masa acumulada en el borde, en el extremo del radio. ¿Cachai? Entonces, como tiene la masa más lejos, por ende el momento de inercia es más grande. ¿Ya? Mientras más lejos la masa, más momento de inercia. ¿Ya? Bueno, chiquillos, chiquillas, entonces, esto se extrae claramente por analogía. Lo que ustedes pueden ver acá entonces es que el torque sigue la regla de la mano derecha, como ya lo habíamos conversado, y lo que estamos viendo acá es, bueno, una aplicación gráfica de hacia dónde apunta el torque. O sea, si el giro es hacia allá, por así decirlo, el torque va a apuntar hacia arriba. En cambio, si el giro es para el otro lado, el torque apunta hacia abajo, pensando en temas de la distorsión 3DA, por si acaso. ¿Ya? Eso es solamente una diapo para poder, de alguna manera, concientizar. Esto era una de las cosas que habíamos visto anteriormente, lo vimos hasta aquí. En parte lo conocimos cuando estábamos estudiando el átomo hidrogenoide. Y hoy día podemos hacer el símil siguiente. Un momentum
lineal, y nosotros lo calculábamos como masa por velocidad. De la misma forma, entonces, tenemos que el momentum angular es, comillas, la masa, este es el momentum angular, o momento angular, perdón. Bueno, es este. ¿Ya? De la misma forma podemos asociar, en vez de la masa, el momento de inercia, en vez de la velocidad angular. ¿Ya? Y estamos súper bien, ¿eh? Por si acaso, esto está súper bien porque acuérdense, todo nace de Newton. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como todas las leyes, las únicas cuestiones que conocemos como comillas, ¿verdad?, provienen de Newton, bueno, todo va a tener más o menos las mismas formas, ¿ya? Incluso la rotación se extrae desde las leyes del movimiento. Entonces, bueno, tenemos exactamente lo mismo. R es el radio, acuérdense, el radio de giro, como el de la bisagra o el brazo de palanca. ¿Ya? Eso hace que de alguna manera nosotros tengamos, por ejemplo, una mezcla de unidades aquí, porque acuérdense que el momento de inercia se medía en kilogramos por metro cuadrado y la rapidez angular se medía en radianes partido por segundo. Eso más o menos que es lo que teníamos en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tener es que el momento angular se va a medir en kilogramos por metro cuadrado partido en segundo, o lo que es lo mismo, joules por segundo. Sí, el radio es al cuadrado, no se olviden. Sí, pero acuérdate que no es para el momento angular, ese es para el i. El r al cuadrado aparece en el i. Anaís. ¿Ya? Bueno, eso primero con el problema de las unidades. Ahora, no olvidar, por favor, que esto lo hablamos, el momento angular es la cantidad de rotación que tiene un cuerpo. ¿Ya? O sea, yo lo había hablado en la parte de rotación. Lo habíamos hablado en el átomo hidrogenoide, entonces la idea es que si ustedes quieren describir la rotación de un cuerpo, todo lo que eso implique, radio, giro, forma de giro y toda esa cuestión, todo eso se engloba en el concepto de momento angular. ¿Ya? Así que es, por así decirlo, la cuantificación de la rotación. ¿Ya? La comparación de las fórmulas, acuérdense, lo que habíamos visto era exactamente igual. Este es P, y si ustedes borran esto de acá, es igual a M por B, que me pidieron ahí repetirlo. ¿Ya? P era momentum lineal. Horrible, perdón. ¿Ya? Eso. Bueno, esto es la parte muy sencilla, es prácticamente gráfico. Y lo que estamos diciendo con esta siguiente diapo es algo que ya sabíamos también. La suma de los momentums angulares es la suma de todos los i's por omegas, por lo que habíamos visto. Acuérdense que la fórmula del momento de inercia era esta, para los que se les olvidó. La suma de todos los m por r cuadrado. M sub i, r sub i. O sea, es suma de todas las masas por los r cuadrado. ¿Ya? Bueno, esto es muy sencillo. Lo único que estamos diciendo aquí es que la suma de todos los momentos angulares, o sea, el momento angular neto o el momento angular total, es la suma de todos los i's de cada partícula multiplicado por todas las velocidades angulares que sea que lleve el cuerpo. No estamos diciendo nada nuevo con esta cuestión. ¿Ya? Así que uno llega y pasa con esto. Y bueno, para cerrar, lo que es la segunda ley, nuevamente, fíjense que lo único que hemos hecho durante esta clase es asociar la segunda ley del movimiento y la primera a la parte rotacional. Y esto ya lo habíamos conversado. Todo es igual. Ya no se olviden que el torque entonces sería el delta L partido en delta T, que eso es lo que ya habíamos explicado hace un rato. Voy a avanzar. Ya esta parte no es tan relevante. Conservación del momento angular. Esta parte es clave, chiquillos, chiquillas. Si ustedes se acuerdan, en la segunda ley del movimiento, si la suma de fuerzas, perdón, en la primera, la suma de fuerzas es 0, voy a ponerlo así, la suma de fuerzas es 0, entonces eso implica necesariamente que el movimiento es MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Uy, qué buena pregunta. No, Nico, no necesariamente, porque aquí Nico está preguntando si uno aplica un torque sobre un cuerpo, entonces ese cuerpo aplica un torque sobre mí. No,
No, porque si no habría sido eso una ley del movimiento. No, no es necesario. ¿Ya? Ahora sí puede aplicar quizá una fuerza hacia atrás, no sé, pero no es un torque. Ya acuérdate que el torque depende de muchos parámetros. Bueno, y bueno, era MRU, como lo habíamos visto. Y si ustedes se recuerdan también de la parte de choques, si no hay fuerzas externas sumando, o para así decirlo, la suma de fuerzas es 0, se conserva el momento angular. Aquí es exactamente lo mismo. Si la suma de torques, es 0, el momento angular se conserva. O sea, la cantidad de rotación se conserva. Pero aquí es donde viene la parte entretenida. Es igual a 0, ¿eh? Es igual a 0. Oh, me equivoqué aquí, perdón, que se ve feo. Ahí está. Igual, perdón, que me estaban ahí retando porque parecía menor. Es un igual. Si la suma de torque es 0, entonces la cantidad de movimiento de rotación se conserva, o la cantidad de rotación se conserva. Pero la cantidad de rotación también se escribía como I por omega. Y esta es la parte entretenida. Porque fíjense, si uno sabe que un momento de inercia es tal y tiene un giro de tal, bueno, eso se tiene que mantener a lo largo del tiempo. Y si ustedes se fijan, y esta cuestión es súper interesante, miren, voy a ponerlo así. Pucha, no tengo ni un... Ya, me voy a arriesgar. Estoy poniéndole un poquito de color a esta cuestión, pero espero que no sea perdido. Miren. Yo estoy aquí, acabo de agarrar mi lápiz, ¿ya? Y estoy tratando de mantener un poco de rotación. Fíjense que si uno mantiene un radio largo, la rotación es de un cierto tipo, ¿ya? Pero si yo pongo el dedo aquí, la rotación se vuelve más rápida por una razón súper simple, miren. Voy a hacer que pendulee un poco. Voy a poner el dedo en el medio. No sé si se fijaron, pero la rotación se volvió un poquito más rápida, ¿ya? Al volverse un poco más rápida, uno está diciendo lo siguiente. Fíjense. Al principio el momento de inercia era grande, porque teníamos un largo grande, ¿ya? La masa estaba lejos del eje de giro. Por ende había gran inercia, por así decirlo. Si era gran inercia, voy a ponerlo así, gran inercia rotacional, la velocidad angular, o sea, la velocidad de giro es, comillas, pequeña. Uno dice, ¿qué tan grande, qué tan chico? Ya, no importa, dejémoslo como algo pequeño. Pero al ponerle el dedo en el medio, el radio se achicó porque cambié el centro de giro. Al achicarse el radio, el momento de inercia se achicó porque la masa se acercó al radio, o sea, al centro. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Este momento de inercia se hizo chico. Y como debe conservarse, la única forma de hacerlo cuando uno tiene ese chiquitito es que aumente la velocidad angular, o sea, se tiene que mover más rápido. ¿Se entiende, no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ya? Exactamente, es como la bailarina o como las bailarinas, no sé por qué siempre dicen bailarina, ahí ustedes tienen sesgos de género, pero bueno, whatever. De hecho, uno puede hacer el gesto, ¿eh? Puedo hacer el gesto técnico. O sea, aquí mi esposa me va a retar, pero mira. Sí, pues cómo se aplica esto al gato, bueno, después lo vamos a ver, pero mire. De hecho, es bien interesante porque cuando uno tiene las manos hacia los lados, los bailarines, ¿qué es lo que hacen? Como que antes de dar un giro, extienden los brazos. Y de hecho llega a ser tanto que, escucha, lo fome es que aquí uno no puede mostrar mucho, pero uno tira los brazos y los pies hacia afuera. ¿Qué pasa con el momento de inercia? Si es que yo voy a girar con respecto a este eje, si yo tiro las masas hacia afuera, ¿qué pasa con el momento de inercia? ¿Crece o disminuye? ¿Crece, crece o disminuye? ¿Aumenta o disminuye? Muy bien, efectivamente, crece. ¿Ya? Y fíjense, miren, no voy a estar atento porque me voy a sacar los audífonos, pero miren. Al extender los brazos, mantengo el momento de inercia grande y al girar, me mantengo con un estado de rotación, por así decirlo, con un poco de rotación. Si yo junto los brazos y junto las piernas en el momento en que estoy rotando, la velocidad angular debería aumentar. Y bueno, eso se nota claramente porque cuando uno hace esto, la velocidad aumenta. Entonces, cuando yo junto los brazos, ¿qué pasa con el momento de inercia? Decrece. Porque cuando estoy juntando los brazos, la masa se va hacia el eje.
Y entonces, como tengo un R chiquitito, por así decirlo, el momento de inercia disminuye, y como se debe conservar la cantidad de movimiento angular, entonces tiene que aumentar la velocidad angular. ¿Se entiende, cierto? De hecho, eso explica muchísimas cosas, porque como por ejemplo los clavadistas cuando no sé, tienen un giro en el cielo, se recogen primero para poder girar más rápido. Y para poder controlar la caída en el agua, por ejemplo, ellos abren su cuerpo para poder aumentar el radio y para más o menos sondear cómo entrar en punta. ¿Ya? Qué bueno que hay alguien que... Aquí hay gente que hace ballet, por lo que veo. En fin. Ya. Entonces, tenemos eso. Y además de eso, podemos cerrar nuestra revisión de las 3 leyes de Newton rotacionales. ¿Quieren ver el gato? Espérense un poquito con el gato. ¿Cómo se llama esto? Con la tercera ley. La tercera ley habla del cómo es posible que, por ejemplo, los torques internos de un cuerpo tienen que sumar 0, porque si fuesen o sumaran algo, ¿ya? Si sumaran algo, nuestros cuerpos se estarían fracturando por cada rotación que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, en un sólido rígido, por así decirlo, la suma de torques debe dar 0, y de alguna manera no sacar partículas volando por culpa de que se están haciendo torques internos. ¿Ya? Eso por acción y reacción, o sea, palabras sencillas. Si uno tiene una partícula dentro del cuerpo que a lo mejor está tironeando otra y haciéndole un torque para que rote, bueno, no importa. La que hizo rotar va a rotar para el otro lado, de alguna manera, para poder de alguna manera compensar las rotaciones. Eso en un cuerpo sólido, porque el otro cuerpo no pasa tan así. ¿Ya? Eso es como una revisión rápida. Esto es solamente un comentario, la tercera ley no es tan relevante. ¿Ya? ¿Qué cosa, Aileen? Cuéntame ahí. ¿Lo de la tercera ley? ¿O lo del momento angular? Ah, lo último, lo de la tercera ley. Mira, bien sencillo. No puedes, ¿cómo se llama esto? Si el sólido, un cuerpo sólido, sus partes internas estuviesen moviéndose para cualquier lado, haciendo torque entre ellas, tú tendrías simplemente unos lados rotando para allá o unos lados rotando para acá. Entonces eso no puede pasar cuando el sólido es rígido, porque si no, no sería rígido. Entonces, en estricto rigor, lo que sí sabemos es que cuando los cuerpos son sólidos, la suma de torques internos del cuerpo debe dar 0. Porque si no, rotarían unos para un lado, rotan otros para el otro, entonces saldrían partículas rotando para cualquier lado. Entonces, para mantenerse recto, o sea, rígido, la suma de torques internos debe ser 0. ¿Ya? Y bueno, con esto terminamos nuestra jornada de clases, chiquillos, chiquillas, porque esto tiene más que ver con su... Sí, el torque de las partículas que componen el cuerpo es 0. Vale. ¿Ya? Con esto cerramos, chiquillos, chiquillas, y si nos queda tiempo hablamos del gato, porque el gato es una maravilla, pero, insisto, son algunos regalitos que vale la pena mencionar como al final de la cátedra. Pero, bueno, revisando toda la rotación, así como bien superficialmente y bien conceptualmente, insisto en recordar lo que les dije al principio de la clase. Prácticamente aquí ya tenemos todo nuestro almanaque, por así decirlo, de herramientas ya en el bolsillo para poder describir buena parte de la naturaleza, así que ahora podemos ocupar fuertemente las matemáticas. ¿Ya? El quiz parte a las 3:30, no se olviden. Dejé abierto un tiempo más para las personas que tengan que irse antes. ¿Ya? No, pues el quiz de ahora es de la semana pasada. Pues. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Todo esto es para poder describir un poco la naturaleza más microscópica, ¿ya? Porque la próxima semana, insisto, nos vamos a tratar de meter en la parte más matemática. Entonces, tenemos ahora que hablar un poquito del problema del momento angular en la parte de los átomos hidrogenoides y también algo también que tiene que ver con el concepto de spin, ¿ya? Miren, la diferencia entre el uno y el otro es la siguiente. El momento angular orbital, y así que pónganle ese apellido, corresponde a un estado de rotación en torno a un eje externo. Entiéndase entonces un eje externo al cuerpo. De ahí vamos a hablar de eso. ¿Vale? Externo al cuerpo. O sea, que si yo quiero explicar la rotación de la Tierra
alrededor, por ejemplo, o voy a ponerlo así, la traslación de la Tierra alrededor del Sol, ahí ya tenemos un eje externo. Porque la Tierra, por ejemplo, aquí está el Sol, y la Tierra está girando o orbitando alrededor de un eje externo a ella. Aquí está el eje, por así decirlo. Está fuera de la Tierra. Cuando uno está estudiando algo así, entonces eso se dice que es un movimiento, o sea, un momento angular orbital. Orbital. Ojo con eso. ¿Ya? Ojo con eso. Orbital. Y ahora hacemos la diferencia. Ahora, si hablamos de spin, es un estado de rotación, o sea, es un momento angular también, es un momento angular en torno a un eje que pertenece al cuerpo, o sea, es interno. ¿Ya? Sí, Joaco. Y Maxi, también, efectivamente. Un momento como, o sea, un momento angular como de spin podría ser cuando nosotros estamos haciendo rotar la puerta. ¿Ya? Porque, bueno, igual estamos como en el límite, ¿eh? Porque obviamente la puerta, sí, le pertenecen las bisagras, pero si a lo mejor hiciéramos girar la puerta como una puerta giratoria, y la puerta giratoria es todo ese camastrote, entonces ahí tendríamos un spin, por así decirlo. ¿Ya? Véanlo como la gran diferencia entre trasladarse y rotar. Traslación y rotación es como lo que uno tiene que entender, momento angular orbital y spin. ¿Ya? Esa es la primera gran diferencia entre los dos conceptos. Ojo, similitudes. Ambos son momentos angulares. Ojo con eso. ¿Ya? Gran diferencia, uno está tomado con un eje externo, el otro con un eje interno. La pregunta es, ¿se entiende la diferencia? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Otro ejemplo, si es que quieren así. Yo girando, así, eso sería un spin. Yo, en el tagadá, eso sería un momento angular orbital. ¿Ya? Ahí tienen otro ejemplo también, si es que lo quieren ver. ¿Vale? ¿Sí? Ya, para algunas personas que todavía ¿cómo se llama esto? Les complicaba. ¿Ya? O sea, insisto, si yo para allá vamos, María José. Ya, si yo giro así, eso sería spin. Ahora, no sé, voy a ponerlo así. Si yo me siento en el tagadá y ustedes ven que el eje de giro está ahí fuera de mí, está girando en el centro del tagadá, entonces eso sería momento angular orbital. ¿Ya? Ok, sumando los dos momentos angulares, y esta es una cuestión clave, en el átomo de hidrógeno, y así como en todos los átomos que son como irrelevantes, uno puede definir un vector que se va a llamar el vector J, y es el momento angular orbital, que se define con la letra L, y el momento angular de spin, ya que es con respecto a sí mismo. Entonces, por así decirlo, es como tener una pelota aquí, o un átomo, de hecho no debería hacerlo con ese color. Aquí uno tiene una pelota que está orbitando en base a este radio, pero también está girando con respecto a sí misma. ¿Qué describe el vector J? El vector J describe las dos rotaciones todas juntas, o sea, L más S. ¿Ya? O sea, si rotas con respecto a un eje externo y además estás rotando alrededor de ti mismo o ti misma, exactamente como la Tierra vale, o sea, si uno quiere estudiar la rotación y la traslación todo junto, uno inventa este vector J y se estudia como si fuese la suma de los dos. La pregunta es, ¿se entiende? ¿Sí o no? Esto es matemática nomás, o sea, no... Ya, ya, perfecto. ¿Sí o no? ¿Las demás? ¿Sí? Exacto, en el vector J está la traslación y la rotación metido, todo junto. ¿Ya? Eso es muy sencillo, eso de manera conceptual, insisto, nos vamos a meter en esta cuestión ahora de lleno. Fíjense en esto. Exactamente, la gracia ahora es estudiar el electrón, Martín. Allá vamos. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo que yo acabo de dibujar hace un ratito, que era como esa pelotita, en realidad es el electrón. Entonces, cuando a ustedes les dicen, creo que esto es parte de química, cuando ustedes les decían el momento angular orbital o el número cuántico L, el número cuántico S y toda o sea, el N y el S y toda la cuestión, ya, lo que estamos tratando de estudiar literalmente es cómo rota el electrón. Por eso es tan importante entender todos los conceptos previos y aquí, tarea para la casa, chiquillos, chiquillas, revisen todas las clases de aquí para atrás.
¿vale? Porque es súper necesario, porque ya nos vamos a meter en el área más fina de la química, por así decirlo, más fina de la descripción atómica. Entonces, necesitamos un poco de estudio. Entonces, cuando uno le decían en el colegio, ya, pues entonces el L, cuando a ti te dan el número L, entonces el momento angular magnético, el M, va desde el menos L hasta el más L. ¿Se acuerdan de esa materia o no? Creo que en química deberían verla, ¿sí o no? ¿Sí? Ya. Entonces, lo que les están diciendo con esos números es súper importante. ¿Por qué? Esos números describen cómo rota el electrón en el átomo de hidrógeno. Sí, mande correo nomás ahí, Nico. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, ¿por qué interesa estudiar esta cuestión y por qué estamos en un curso de mecánica en este sentido? Súper sencillo, chiquillos, chiquillas. Súper sencillo. Lo que estamos estudiando con estos números es cómo rota el electrón, porque cuando sabemos cómo rota, nosotros vamos a saber cuánta energía hay disponible en las capas externas, y si sabemos cuánta energía hay disponible en las capas externas, nosotros vamos a saber bien cómo vamos a generar enlaces entre los átomos, porque sabemos que los átomos no se enlazan desde los núcleos, se enlazan desde las nubes que están afuera. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? ¿Sí? Por eso es relevante estudiar la rotación y ahora empiezan a tener sentido muchas cosas, creo. Entonces, bueno, esta ecuación hay que acordarse de ella. Esta describe el número L, o sea, momento angular orbital. Momento angular orbital, o sea, el que está fuera del elemento. Y este de acá es el momento angular orbital, no el vector, sino que su proyección en el eje Z. Y les voy a explicar de alguna manera por qué es en el eje Z. En el átomo de hidrógeno existen muchas formas de entender el momento angular orbital, que son todos estos vectores que yo estoy dibujando aquí y que estaban dibujados antes. ¿Ya? Eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Como son tantos vectores angulares, uno dice, ya, midámoslo. Pues. No, pues no se pueden medir. No todos, por lo menos. Los únicos que se pueden medir son solamente las proyecciones de estos vectores. ¿Qué quiere decir las proyecciones de estos vectores? Las proyecciones de estos vectores en el eje Z. Este es LZ. Si uno descompone este vector en dos, que este va a ser LX o LY, por así decirlo. Cualquiera de los dos, dependiendo del eje, puede ser uno o el otro. ¿Ya? Al tiro atiendo las consultas, pero miren, si uno... Oh, ¿verdad? No, porque acuérdense que tenemos un tiempito, son 15 minutos. Después de las 15:30. Sí, porque la otra clase se acaba o sea, el tiempo del quiz es 15 minutos después de esto. Yo lo activé antes para las personas que quieran hacerlo un poquito antes. ¿Ya? Sí, es por el principio de incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros solamente en la práctica podemos estudiar al LZ. ¿Por qué? Porque para poder descubrir el spin, para poder descubrir el momento angular orbital, nosotros ocupamos imanes. Y esos imanes estaban estudiados, por así decirlo, bien, voy a poner un polo norte y un polo sur aquí, y un polo sur y un polo norte acá. Pero estos son gigantescos, gigantescos, imanes gigantescos. Y nosotros descubrimos el momento angular del electrón pasando electrones volando por un campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahí nosotros pudimos estudiar el momento angular. ¿Por qué? Porque el momento angular interactúa con los campos magnéticos. No conocemos otra forma de poder mirarlo. No existe hasta ahora. Ese experimento se llama el experimento de Stern, no Stern, Stern-Gerlach. O Gerlach. Si mal no recuerdo es con CH. ¿Ya? Sí, no se preocupen, si el control parte en 15 minutos, en estricto rigor, para todos nosotros. Los que quieran hacerlo antes, pueden hacerlo antes, si es que no tienen tiempo. ¿Ya? Bueno, eso. Y lo último, que es lo mismo, en estricto rigor, el spin es lo mismo. Tenemos exactamente la misma fórmula y una curiosamente extraña fórmula de acá. No, acuérdate que ese es el Nico, ese es el quiz 7. El quiz 7 es el día jueves y el viernes. El de hoy es el de la semana anterior. ¿Ya? Bueno, con el spin tenemos lo mismo. Entonces, lo que pasa aquí, para poder terminar y cerrar nuestra clase, es súper sencillo. Tenemos exactamente lo mismo. El spin se calcula con esta fórmula para la parte del hidrógeno,
y bueno, insistir que de alguna manera lo vamos a trabajar en la parte de seminario, que este es el momento angular con respecto a sí mismo, por así decirlo. Y esta es la componente en el eje Z, nuevamente porque lo único que podemos medir es la componente en el eje Z. Y esa es la parte que podemos medir realmente. Si pudiésemos medir toda la otra, a lo mejor esta ecuación serviría un poco más, pero la que realmente sirve harto es esa. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a ver en la parte de seminario. ¿Ya? Para que lo tengan ahí más o menos en consideración. Lo único que les pido es que echen una revisadita, por favor, a las materias anteriores. ¿Ya? Acuérdense, solamente se puede medir el Z por culpa de lo que les mencioné hace un ratito, que cuando descubrimos el problema del spin y el problema del momento angular del electrón, los hicimos pasar por imanes, por así decirlo. Y esos imanes generaban un campo magnético que cuando pasaba el electrón por ahí, por así decirlo, el electrón generaba un spin para arriba o para abajo. ¿Cachai? Eso es lo que llamamos spin up o spin down. Por eso, en palabras sencillas, el spin interactúa con los campos magnéticos. Así los descubrimos. Y el problema está en que como los descubrimos así, no hay ninguna otra forma, no se ha inventado ningún otro experimento, y después les puedo contar por qué, para poder descifrar el por qué o cómo son los otros momentos angulares, o cómo es para poder medir el otro momento angular total, por así decirlo. Solamente podemos medir el que es para arriba o el que es para abajo. ¿Ya? Eso tiene que ver principalmente con las propiedades del spin. Y el spin puede ser más un menos, más un medio y menos un medio. O sea, para arriba, hacia el campo, o hacia abajo, contra el campo. ¿Cachai? Pero esto es por culpa de que no hemos inventado nuevos experimentos con esto. ¿Cachai? Por eso sirve más el momento angular en el eje Z. ¿Ya? Esa es, por así decirlo, la parte real. Ya, pues chiquillos, chiquillas, creo que estamos. Vuelvo a insistir, por favor, bien socializado. Está activado ya nuestro quiz 8 y el 7, acuérdense que están los días jueves y viernes en 2 horarios. Y bueno, en seminario vamos a estar revisando toda esta materia de manera ya más matemática, ¿vale? Esta clase la vamos a subir, por supuesto, Antonia. Sí, sí. Sí, pues solo el quiz 7, acuérdense. Quiz 7 solamente ahora. O sea, 8, perdón. Quiz 8, el de la clase anterior. El quiz 7, jueves y viernes. ¿No sale el 8? Ya, voy al tiro a mirar entonces. Voy a dejar de compartir. Dame un segundito. Ups. Ya, veo al tiro. Porque estoy justo aquí en la página. Viernes, Diego. Viernes. ¿El vector J se puede medir con la regla de la mano derecha? Sí, pero es un poco más complejo. Anto, las clases quedan grabadas en clase virtual. Este es el quiz 8, efectivamente, chiquillos, chiquillas. Acuérdense que es de las leyes del movimiento. Sí, hoy día deberían estar los resultados de la 1. Ya, a ver, veamos al tiro. Ah, obvio, no está publicado. Ahora sí. Ahí debería estar. Perdón, estaba sin publicar. Confírmenme, por favor, si es que está todo ok. Sí, el h barra es la constante de Planck dividida en 2pi. Es la constante de Planck reducida, que también se le dice. Ahí sí parece. Ya, perfecto. Gracias, Vale. Mil disculpas. Sí, hoy día deberían salir las notas de la 1. Todavía estamos en conversaciones para poder afinar las fallas con los chiquillos de los ayudantes, pero espero que hoy día esté todo ok. Sección 4. ¿No aparece? ¿O no lo ven? A ver, veamos. Sección 1 ya está. Sección 4 dicen que no. A ver.
Cacho. Confírmenme si es que ahí está. Recargue la página, parece que está ahí en... Creo que ahí está mal puesto. ¿Ahí sí? ¿Ahora sí? Ya, perfecto, qué bueno. Ya, éxito a las personas que estén ahí ya rindiendo. Dime, Cristóbal. Gracias, José, que también que tengas una buena tarde. Estoy viendo algunas preguntas. Igualmente, José, un gusto. En el caso de los anillos que tiene Saturno, ¿se podría decir que el torque neto es mayor que el del mismo planeta? Depende de si es que la masa es suficiente, a pesar de que yo creo que no, no lo he pensado, porque en realidad si bien la... Cuídate, Alan, que esté muy bien, de ahí jugamos con el tema del gato. No debería, porque la masa de las piedritas que están ahí dando vueltas ni se le compara a la masa que tiene Saturno. Dicen que no encuentran el test en Canvas, debería estar activado, ¿eh? A ver. Las personas de la sección 5, acuérdense que tienen ahí el día viernes en consideración. Cuídense, chiquillos y chiquillas, que tengan un buen día también. Se va lo mismo, cuídate. Sí, José, le puse más tiempo, sale hasta las 4:40, solamente en el caso de que queden cortos, pero debería estar a las 4:30 listo. Ustedes también, chiquillos, que tengan una buena semana.